Conceptuales. Posición final con velocidad constante. En un movimiento de velocidad constante, ¿qué ecuación describe la posición final de un móvil? X final. Entonces, si la velocidad es constante, entonces la distancia siempre cambia al mismo ritmo. Entonces, si en un segundo hicimos esta distancia, en 2 segundos vamos a hacer 2 veces esa distancia, porque la velocidad es constante. Entonces, la variación de la posición es siempre con el mismo ritmo. Entonces, la posición de un móvil va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Velocidad importante que tiene signo, puede ser positiva o negativa, depende de nuestro sistema de referencias. Entonces la posición puede ser positiva o puede ser negativa. Posición final con velocidad constante. Calcular la posición final de un móvil que, habiendo recorrido 150 metros de una esquina, se encuentra ahora desplazándose durante 10 segundos a 30 metros sobre segundo. Entonces, sabemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial, que es 150 metros, más la velocidad. La velocidad es 30 metros sobre segundo, por el tiempo, y el tiempo son 10 segundos. Segundos, si me hago en segundos, me queda 150 más 300 metros, o sea, 450 metros. 2. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer una pista de atletismo un corredor que se mueve a 8 metros sobre segundo a lo largo de 400 metros? Y nosotros sabemos que posición final va a ser igual a 400 metros. Posición inicial es 0 metros. Tiempo es la incógnita. Y velocidad es 8 metros sobre segundo. Entonces planteamos posición final igual a posición inicial menos más velocidad por el tiempo. Quiero despejar el tiempo, entonces el tiempo va a ser la posición final menos la posición inicial sobre la velocidad. O sea que va a ser 400 metros menos 0 metros sobre 8 metros sobre segundo. O sea que el tiempo va a ser 50 segundos. Y eso es lo que tarda. Análisis de gráficos de velocidad en función de tiempo. En un gráfico de velocidad en función de tiempo, ¿cómo se puede calcular la distancia recorrida? Y podemos pensarlo así. Tenemos nuestro gráfico de tiempo, que es en segundos, y velocidad, que es en metros sobre segundos. Y acá la velocidad es constante, o sea que la velocidad es una cosa así. Entonces, ¿cómo sacamos la distancia recorrida? Y ya sabemos de nuestra fórmula que la distancia es la velocidad por el tiempo, la distancia recorrida. O sea, tenemos que sacar la velocidad por el tiempo. Además, si nos fijamos en las unidades, nosotros queremos que nos queden metros. Entonces, ¿cómo juntamos metros sobre segundo con segundos para que nos quede metros? Y los tenemos que multiplicar, cosa que segundos se simplifica con segundos y nos queda solo metros. Entonces, ¿cómo se puede calcular la distancia recorrida? Va a ser el área del gráfico. Entonces la distancia recorrida va a ser esto que está acá, este área que va a ser, esto es distancia, que es velocidad por el tiempo. Y si nos fijamos es metros sobre segundo por segundo, que nos da metros. En un gráfico de velocidad en función de tiempo, ¿cómo se puede calcular la aceleración en un instante determinado? Y acá la aceleración es la variación de la velocidad. Y en este caso, como la velocidad es constante, no estoy acelerando. O sea que la aceleración, ya lo dejamos como premisa, que la aceleración es igual a 0. Y también aceleración es la pendiente de esta recta. Porque aceleración, si se fijan, es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo junto metros sobre segundos con segundos? Y tengo que dividir para que me quede metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo tendría que hacer la variación de velocidad dividido, esto va a ser la aceleración, la variación de tiempo. Variación de velocidad dividido variación de tiempo. La variación de velocidad acá va a ser 0 y la variación de tiempo va a ser variación de tiempo. Y como la variación de velocidad es 0 metros sobre segundo, ¿por qué? Porque acá la velocidad no cambia, es siempre la misma, entonces la aceleración es 0. Ahora, variación de velocidad con aceleración constante. Entonces ahora la aceleración es constante. En un movimiento de aceleración constante, ¿qué ecuación describe la velocidad final de un móvil? ¿Se acuerdan que antes teníamos velocidad constante y la posición era posición inicial más velocidad por tiempo? Bueno, ahora que tenemos aceleración constante, la velocidad va a ser la velocidad inicial
más la aceleración por el tiempo. Fíjense cómo pasa esto así. Y cómo pasa que la aceleración determina cómo cambia la velocidad y la velocidad determina cómo cambia la posición. ¿Se dan cuenta? Como la aceleración viene primero, después la velocidad y después la posición, y una cosa afecta a la otra. Esta cómo cambia la velocidad y esta cómo cambia la posición. Entonces, en este caso, fíjense que la cuenta es la misma, solo que cambian las letras. Entonces ahora, como lo que es constante es la velocidad, perdón, la aceleración y no la velocidad, lo que va a tener esta variación va a ser la velocidad, que es velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. Entonces, aplicación ecuación de velocidad final con aceleración constante. Calcular la velocidad final de un móvil que partiendo del reposo acelera durante 6 segundos a 7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que va a ser la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo, más la aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos. Segundos se me da con segundos, y acá me queda 6 por 7, 42. Me queda 42 metros sobre segundo, y esa va a ser la velocidad final. Calcular la velocidad inicial de un móvil que logra llegar a los 100 metros sobre segundo tras acelerar durante 4 segundos a 9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea que velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo, lo paso restando. O sea que va a ser la velocidad final 100 metros sobre segundo menos 4 segundos por 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me da 64 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de una flecha lanzada verticalmente que llega a su altura máxima a los 4 segundos de ser lanzada? Acá hay que pensar, no sé si vieron este movimiento vertical, pero sabemos que la altura máxima de la flecha la tiran para arriba, sube, y cuando llega a la altura máxima es porque no sube más y se empieza a caer. Entonces en ese instante que llega a la altura máxima, la velocidad de la flecha va a ser cero. ¿Por qué? Pues si tomamos positivo para arriba y negativo para abajo, y hacemos un gráfico de velocidad en función de tiempo, sabemos que la velocidad arranca, va llegando cada vez más alto, se va frenando, se frena un minisegundo en el aire y después empieza a caer y cae cada vez más rápido. Entonces la velocidad ahí arriba es cero. Entonces planteamos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces sabemos que la velocidad inicial, perdón, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Ahora otra cosa más, nosotros dijimos que la flecha va para arriba y para acá era el positivo y para acá era el negativo. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración? Y la aceleración va a ser la gravedad, la aceleración de la gravedad. Que la aceleración de la gravedad es para abajo. Todo esto está demostrado en movimiento vertical. Entonces, si la aceleración es para abajo, va a ser negativa. Entonces vamos a poner acá, va a ser velocidad final menos g, que es la aceleración por el tiempo. O sea, la velocidad final era 0, entonces me queda que velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo, menos con menos es más, la gravedad era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y los 4 segundos los multiplicamos por 4 segundos, y esto me da una velocidad inicial de 39,2 metros sobre segundo, y ahí la tenemos. En un gráfico de posición en función de tiempo, ¿cómo se puede calcular el valor de la velocidad en cada instante? Bueno, entonces tenemos nuestro gráfico de posición en función de tiempo. La posición en función del tiempo va a estar acelerada, entonces puede tener, por ejemplo, esta forma. Y es una cuadrática. La posición en función de tiempo va a ser posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo sacamos la velocidad en cada instante? Si se fijan, nosotros la ecuación de la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y se acuerdan que antes, para sacar la velocidad en un instante, lo que hacíamos, si esta era nuestra posición, la velocidad iba a ser la pendiente de esta recta. Pues cómo cambia la velocidad, cómo cambia la posición en función de tiempo. Si esto es posición en metros,
y esto es tiempo en segundos, metros sobre segundos es la velocidad. Entonces tendría que hacer la gradiente de esto. Pero ¿cómo saco la gradiente de esto? Porque va a ser distinta la recta, la gradiente. Entonces sería la recta tangente lo que tengo que ver. Y la gradiente de esta recta tangente va a ser la velocidad. ¿Qué es la velocidad entonces? La derivada de la posición en función del tiempo. Si se fijan, derivamos esto y nos queda, lo derivamos en función de tiempo y nos queda acá velocidad, esto es una constante, se me va, velocidad en función de tiempo es, velocidad es una constante por el tiempo, entonces me queda solo la constante, y acá tengo una constante por el tiempo, entonces este 2, si derivamos, pasa multiplicando y me queda el tiempo solo, y me queda un medio de a por 2, me va a quedar 2, entonces es la derivada, si se fijan. Igual ustedes lo que van a usar directamente va a ser esta fórmula para sacar la velocidad. Directamente tienen que saber el tiempo, entonces reemplazan el tiempo en esa fórmula y les da el dato que necesitan. Posición final con aceleración constante. En un movimiento de aceleración constante, ¿qué ecuación describe la posición final de un móvil? Bueno, la acabamos de escribir. X final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y con lo que les dije recién, fíjense que si derivamos esto en función de tiempo, nos queda que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Paso el 2 bajo el 2. Y si derivo, me queda la derivada de la velocidad es la aceleración. Y esto que es una constante se me va. Y aceleración por una constante me queda aceleración. A igual a. ¿Ven? Cómo está todo conectado. Aplicación, ecuación, posición final con aceleración constante. ¿Qué distancia recorre un objeto que es impulsado con una velocidad de 10 metros sobre segundo y experimenta una aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado durante 40 segundos? Entonces, la distancia, sabemos que distancia es posición final menos posición inicial. Entonces puedo decir que distancia directamente va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, que va a ser 10 metros sobre segundo por, ¿cuál es el tiempo? 40 segundos más un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 40 al cuadrado segundos cuadrados. Esto se me va con esto, segundos se me va con segundos. Perdón, acá la aceleración no es 9,8, es 7 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da 6.000 metros, entonces recorre 6.000 metros. Algo que está bueno ver, que es que en el gráfico de velocidad en función de tiempo, mírenlo así, velocidad en metros en función de tiempo. ¿Se acuerdan que la distancia recorrida, como has visto antes, era el área? Solo que ahora la velocidad en vez de ser una recta así, va a ser una cosa así. ¿Y cómo saco este área? Bueno, puedo dividir el área del cuadrado, por ejemplo, quiero ver la distancia recorrida en este instante, ¿no? Entonces tendría que sacar el área de este cuadrado, siendo esto la velocidad inicial, y después tendría que sacar el área de este triángulo. Entonces, ¿cómo saco el área del cuadrado? El área del cuadrado va a ser base por altura, o sea, velocidad inicial por el tiempo. Y a eso le tengo que sumar el área, esto sería el área del verde, ¿no? Y el área del celeste, ¿qué va a ser? Y el área del triángulo. El triángulo es base por altura dividido 2. O sea, un medio de la velocidad por el tiempo. Pero ¿qué si la velocidad no la sé? Bueno, la velocidad, ¿se acuerdan? Es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero la velocidad inicial ya la escribí, entonces no la voy a tener en cuenta. Entonces de velocidad escribo, en vez de velocidad escribo aceleración por el tiempo. Y me queda aceleración por el tiempo por el tiempo. O sea, aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí viene, de sacar con el área. Bueno, seguimos acá. ¿Qué tan alto se debe tirar una maceta de un edificio para que tarde 7 segundos en llegar al piso? Y nosotros sabemos que la posición final va a ser igual a 0, que el tiempo va a ser igual a 7, la posición inicial es mi incógnita, la aceleración es menos g, y sabemos también que mi velocidad inicial es igual a 0. Entonces, posición inicial va a ser la posición final,
menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, posición inicial va a ser igual a 0, ni lo escribo, menos la velocidad inicial es 0 también, ni lo escribo. Entonces escribo directamente menos un medio de la gravedad, que es menos 9,8, o sea, me queda más 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que va a ser 7 segundos al cuadrado. Segundos, este que va a estar al cuadrado se me va con este, y me queda una altura de 240,1 metros. Siguiente. Concepto de encuentro. ¿Qué dos condiciones se dan en el momento de un encuentro? Supónganse que tenemos el cuerpo A, vamos a ponerlo así, cuerpo A, no sé qué es eso, el cuerpo A, tenemos el cuerpo B. Bueno, las dos condiciones en el encuentro es que el tiempo del A va a ser igual al tiempo del B y que la posición, vamos a llamarla X final del A, va a ser igual a la posición del B, X final del B. O sea que están en el mismo lugar, en el mismo instante. Eso es cuando se encuentran. Entonces, ¿cuánto tardan dos motos que se encuentran a 2000 metros de distancia y ambas se mueven a la misma velocidad por carriles opuestos en cruzarse? Entonces tenemos la moto A y tenemos la moto B, que están a 2000 metros, y esta va a más 130 kilómetros sobre hora y esta va a menos 130 kilómetros sobre hora. Vamos a poner que acá está el 0 y acá está el 2000, posición 0, posición 2000. Entonces me preguntan cuánto tardan. Entonces escribo, yo sé que la posición va a ser la misma, entonces posición final del A es igual a la posición final del B. O sea, la posición final del A es la velocidad del A por el tiempo menos, más la posición inicial, que es 0, porque si se fijan esto es un movimiento de velocidad constante, entonces va a ser la velocidad inicial del A por la posición inicial del A, y esto va a ser igual a la velocidad del B por el tiempo más la posición del B. Entonces, la velocidad del A es 130 kilómetros sobre hora por el tiempo más la posición del A, que es 0, y esto va a ser igual a menos 130 kilómetros sobre hora por el tiempo, que es la velocidad del B, menos, más, y para que me quede todo en kilómetros, voy a escribir en vez de 2000 metros, voy a escribir 2 kilómetros. Tengo kilómetros en todas las unidades, puedo sacarlo. Paso el 130 sumando, me queda 260 T por, en la unidad me queda 1 sobre hora, es igual a 2. Paso hora para allá y el 260 para allá y me queda que T es igual a... Bueno, lo pongo en la calculadora y me da un número muy chiquito, pero lo voy a pasar a segundos para que se entienda mejor. Bueno, este tiempo, si hacen la cuenta les va a dar en horas, pero lo escribo directo en segundos, es 27,7 segundos. Ese es el tiempo que tardan en encontrarse. Finalmente, si una de las motos se mueve a una velocidad de 80 km por hora y la otra a 130, ¿cuál será el nuevo tiempo de encuentro? Realizar un análisis con un gráfico de velocidad en función de tiempo. Y tenemos bastante espacio, así que el gráfico. Vamos a tener nuestra velocidad en función del tiempo, pero la velocidad la vamos a hacer que pueda ser negativa también. Esto es velocidad en metros sobre segundo, perdón, kilómetros, vamos a dejarlo solo velocidad. Y esto es el tiempo, ¿no? Entonces, una tiene una velocidad de 130 km por hora. O sea, esto. Y la otra tiene la velocidad de 80, vamos a suponer que la que va para acá va a 130 y la que va para acá va a 80. Entonces, la que va a 80 va un poquito más lento, pero en negativo. ¿Cuánto tardan en encontrarse? ¿Cuál va a ser la posición? Igual. Y sabemos que entre la distancia recorrida por las dos tienen que sumar 2000 metros. ¿Por qué? Porque si yo tengo una acá y otra acá y están a 2000 metros de distancia, entre la distancia que recorre una y la distancia que recorre la otra, en el mismo instante, o sea, en el mismo tiempo, estas dos distancias que recorre cada una tienen que sumar los 2000 metros que las separan para que se encuentren. Entonces, por ejemplo, acá un determinado tiempo acá, yo sé que este área que está acá, más este área que está acá, que se acuerdan era la distancia recorrida, tiene que ser igual a 2000 metros. O sea que la velocidad, vamos a llamar, esto es la del, bueno,
La velocidad verde, vamos a llamar velocidad por el tiempo, tiene que ser igual, perdón, velocidad por el tiempo más la velocidad azul por la celeste por el tiempo más velocidad por el tiempo, tiene que ser igual a los 2 kilómetros. Que si se fijan, es la misma cuenta que hicimos acá arriba, la sumamos. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad verde? La velocidad verde era 130 kilómetros sobre hora. La velocidad azul es menos 80, pero acá estamos sumando directamente las áreas, entonces el menos lo vamos a tomar en cuenta. Esto por, bueno, más saco factor como un tiempo y me queda más 80 kilómetros sobre hora, y todo esto por el tiempo igual a 2 kilómetros. Si hacemos esta cuenta, despejamos, sumamos esto, pasamos dividiendo, nos queda que el tiempo pasado en segundos va a ser 34,3 segundos. Y fíjense que